a grabar. Bueno, buenos días entonces. Bienvenidos al tema siguiente a nuestra revisión de algoritmos. Vamos a básicamente hacer una breve introducción de lo que son algoritmos combinatorios y plantear más o menos cuáles son la clase de problemas que nosotros queremos enfrentar y resolver acá. Eso. Nos interesan ahora algoritmos que manipulan objetos discretos. Eso es una descripción bastante vaga en realidad, pero es a lo que nosotros no, es en lo que nosotros apuntamos. Estuvimos viendo algunos algoritmos que trabajan con objetos continuos, básicamente con números reales, ¿cierto? Buscamos ceros de ecuaciones y cosas de esa clase. Ahora queremos mirar otro ángulo del tema, que es algoritmos que manipulan objetos discretos. Estamos interesados en cosas tales como algoritmos que ordenan un arreglo. Un arreglo, no hay arreglos con, qué sé yo, pi elementos, o tiene 3 elementos o tiene 4. ¿Sí? En general, cuando planteamos esa clase de cosas, por ejemplo, ordenar arreglos, no nos interesa tampoco particularmente qué clase de cosas sean los elementos del arreglo, solamente nos va a interesar que podamos compararlos. Nos interesan analizar algoritmos que manipulan grafos. También los grafos obviamente son objetos discretos. Nos interesan, bueno, toda clase de cosas, o sea, la mayor parte de los algoritmos que ustedes han visto, por ejemplo, en la estructura de datos, de manipular árboles binarios y toda esa clase de cosas, son la clase de algoritmos que nos interesan acá. Y para esos tipos de algoritmos nos interesa diseñar técnicas que permitan deducir su rendimiento. O sea, invento un bonito algoritmo para resolver un cierto problema. La pregunta relativamente obvia es ¿cómo se comporta? Si estoy, qué sé yo, por decir algo, ordenando un arreglo de n elementos, ¿qué rendimiento voy a esperar? ¿Cuál es el mejor rendimiento que puedo esperar del algoritmo? ¿Cuál es el peor? ¿Cuál es el promedio? Y eso obviamente va a depender en algún sentido del tamaño del arreglo que estoy ordenando. Lo mismo si es que estoy, por ejemplo, buscando datos en un árbol binario o en el árbol binario búsqueda, o quiero hallar un árbol recurridor mínimo de un grafo, o quiero encontrar el camino más corto entre dos vértices de un grafo, etcétera, ¿sí? En muchos casos hay algoritmos alternativos, ya sea quiero comparar mi algoritmo con los algoritmos conocidos para resolver el problema, o se me ocurren distintas alternativas de cómo enfrentar el problema y voy a tener que elegir la mejor. ¿Qué es la mejor? ¿Cómo decido eso? ¿Cómo comparo? ¿Sí? Para esa clase de discusiones también, obviamente siempre va a ser interesante tener alguna idea de qué tan bueno es el algoritmo con respecto a lo mejor posible. Mire, este algoritmo toma
X cantidad de tiempo. Ya, bien, pero ¿y eso es cercano a lo mejor posible? ¿Está lejos? Si está lejos, eso nos puede significar, o sea, nos significa obviamente un incentivo para buscar un algoritmo mejor. O al revés, eh, la mejor cota que yo conozco, a lo mejor es una cota muy mala y en realidad interesa ajustar la cota. Algunas estrategias generales que sean aplicables ampliamente para inventar buenos algoritmos, obviamente serían extremadamente bienvenidas. Hay muchísimos problemas por resolver y no podemos esperar que todos ellos ya estén resueltos. Si estuvieran todos resueltos, en realidad sería hacer las maletas e irse para la casa. ¿Sí? Nosotros precisamente, como ingenieros informáticos, nuestra tarea, o una de nuestras tareas, es precisamente encontrar buenas soluciones a problemas reales. Y eso significa, primeramente, tomar el problema real, abstraer de él un problema abstracto que sea manejable, ¿cómo se llama? Sí, que sea manejable. Encontrar una solución a ese problema abstracto, ojalá una buena solución, o al menos una solución suficientemente buena. Somos ingenieros, no somos científicos. Y finalmente llevar esa solución a la práctica. Bueno, y para eso obviamente una estrategia que me permita, que me guíe, digamos, a la hora de inventar algoritmos es extremadamente útil. Vamos al fondo del asunto. En principio, ustedes pueden tomar un programa, obviamente, y ejecutarlo con montones de casos de prueba y con eso decir, mire, en el caso de prueba A, esta cosa se demoró tanto, en el caso de prueba B se demoró tanto otro, y de esa manera tener alguna idea de cómo se comportan esos casos particulares. El problema es que eso no lleva muy lejos, no puedo ejecutar el algoritmo más que en algunos casos muy limitados, digamos, con todos los casos posibles, como para tener un mapa completo de cómo se comporta. Así que eso está fuera de discusión. Lo que podemos hacer, por ejemplo, sería tomar algún programa y determinar cuántas veces se ejecuta, por ejemplo, en el promedio, o siempre, o en cada ejecución, qué sé yo, cada instrucción en un programa. Y hacer eso y viendo esos datos, digamos, en el fondo podemos obtener medidas de rendimiento muy precisas. ¿Sí? El problema que tiene eso es que hacer eso, incluso en programas relativamente sencillos, es un montón de trabajo. Para eso, antes de poder empezar a hacer esta clase de análisis, necesitamos escribir un programa que esté bien hecho y ese programa entonces analizarlo en detalle. Y una vez que hayamos hecho el análisis del caso, tendríamos que tener alguna medida de cuánto se demoran las distintas operaciones que aparecen. O sea, por ejemplo, decir, mire, ya, aquí tenemos una expresión aritmética, en esta expresión aritmética hay tantas sumas, tantas multiplicaciones, y por lo tanto, sabiendo cuánto se demora cada suma, cuánto se demora cada multiplicación, podemos calcular cuánto se nos demora esa instrucción en particular. Y ahí con eso también directamente nos metemos en líos inmediatamente. ¿Sí?
No sé si alguno de ustedes se ha dado el trabajo alguna vez, es bastante instructivo, de tomar un programa y compilarlo con su compilador preferido, solicitando que el máximo nivel de optimización. De optimización, en realidad deberíamos ponerlo entre comillas, porque sabemos de lo que discutimos en informática teórica, que tal cosa no es posible. O sea, encontrar el mejor programa posible que resuelva un cierto problema no se puede hacer. A lo que se refiere con optimización, la gente que construye compiladores, es a aplicarle ciertas transformaciones al código resultante de manera de hacerlo mejor, esperando hacerlo mejor. O sea, las modificaciones que hacen en general mejoran sustancialmente el código, pero pueden también perfectamente empeorarlo. ¿Sí? Bueno, hagan ese ejercicio y pídanle a su compilador que entregue el código en en lenguaje assembler, ¿sí? En lenguaje ensamblador, y comparen el programa que su compilador escribe con el programa que ustedes escribieron a mano, en Celia, por ejemplo. Les garantizo que para programas un poquitito más sofisticados se van a sorprender bastante con las modificaciones que su compilador hace al código. En muchos casos, o sea, comparen, por ejemplo, el código compilado sin optimizaciones y con el máximo de optimizaciones, ¿sí? Se van a dar cuenta que hay diferencias muy fundamentales. O sea, también ahí entran aspectos como ese, la calidad del compilador. Puede ser, y me ha pasado derechamente, que eh, yo escribo código y el compilador llega a la conclusión de que parte del código que yo escribo en el fondo es inútil y simplemente lo omite, ¿sí? O rehace las cosas de una manera completamente diferente. El resultado entonces, pues no necesariamente, digamos, el aplicar la tecnología anterior de contabilizar cuántas veces se ejecuta esta instrucción en C en mi programa, no necesariamente va a dar un buen resultado. En realidad, si queremos realmente ir al fondo del cuento, vamos a tener que contar instrucciones de máquina. Y ahí ya también nos empezamos a meter en problemas. Bueno, en todo caso, el punto es que hacer esto es un montón de trabajo. Vamos a terminar con un análisis extremadamente detallado de nuestro programa. El problema que tiene eso es que si hacemos un pequeño cambio al programa, cambiamos de orden un par de líneas, por ejemplo, o calculamos alguna cantidad de una manera diferente, todo el análisis se va al tacho y hay que empezar casi de nuevo. Es un montón de trabajo. Y en realidad lo que a nosotros nos interesa, para la mayor parte de nuestros casos de interés, digamos, de lo que vamos a estar haciendo acá, no queremos llegar a ese nivel de detalle. O sea, precisamente quiero utilizar una medida de rendimiento que me diga, mire, de estas tres ideas, no algoritmos, no programas, de estas tres ideas alternativas que tengo, las analizo en forma relativamente gruesa, digamos, para decir, en realidad estas tres ideas, la idea A, claramente es una cabeza de pescado, es basura, va a tener un rendimiento horrible, quedan las alternativas B y C, y entre las dos, claramente la B es la mejor y nos concentramos en llevar esa a la práctica, y la C la olvidamos, ¿sí? Y también, ya que estamos en eso, los procesadores modernos no son realmente predecibles, ¿sí? O sea, en un procesador moderno, actual, lo que ocurre es que
en el procesador que tienen en su notebook ustedes hoy día, le llega al procesador una secuencia de instrucciones. Lo que hace el procesador es esa secuencia de instrucciones la descompone en una secuencia de instrucciones más elementales. La mayor parte de ellas en realidad son más o menos las mismas instrucciones que ustedes ven como programador del asunto, pero no todas. Y esas instrucciones elementales se ejecutan posiblemente incluso en paralelo entre sí, siempre que no dependan los resultados, no dependan los datos de entrada de una de las instrucciones de los resultados de otra. Esas instrucciones se pueden ejecutar en paralelo. Y si tenemos dentro del procesador, eh, eh, ¿cómo se llama? Circuitería disponible, por ejemplo, para hacer una suma o hacer dos sumas, podemos hacer dos sumas en paralelo. El resultado entonces es que nosotros dijimos, nuestro programa dice, aquí se hacen dos sumas y por lo tanto esto se demora dos veces el tiempo de una suma. Mentira, en realidad están haciendo dos sumas, pero se hacen en paralelo y se demora lo mismo que una. El otro tema del cual probablemente ustedes ya no han escuchado hablar es memoria caché. Los procesadores actuales, y esto es bastante asustante, digamos, para uno que le han contado las historias de que el procesador lee una instrucción de la memoria, lee los datos, ejecuta la instrucción y guarda los resultados de vuelta en memoria. Hoy día, los procesadores, el procesador mismo con el que ustedes están trabajando es tan rápido que el tiempo para ejecutar una instrucción simple es generalmente, o sea, el tiempo para traer datos de la memoria RAM del computador, hacia el procesador, típicamente da tiempo para que el procesador ejecute cientos de instrucciones simples. No una, no dos, cientos. ¿Sí? La memoria en realidad es extremadamente lenta desde el punto de vista de lo que ve el procesador. ¿Cómo logran rendimiento en esas condiciones? Se logra rendimiento por lo que la gente de sistemas operativos llama principio de localidad. O sea, eh, ustedes típicamente, si se fijan cómo funcionan sus programas, típicamente están ejecutando una y otra vez las mismas instrucciones, están ejecutando, están procesando datos, los mismos datos o datos cercanos a los datos que acaban de procesar, y de esa manera lo que hacen los procesadores actuales es, perdón, si ustedes acceden a datos, lo que hace el procesador en memoria, lo que hace el procesador es traer esos datos y un conjunto de datos vecinos relativamente grande a memoria caché, una memoria eh, que es mucho más rápida, que funciona básicamente a la velocidad a la que funciona el procesador. De esa manera, mientras estemos procesando esos datos vecinos de los datos que estábamos procesando recién, instrucciones vecinas a las instrucciones que acabamos de ejecutar recién, vamos a encontrar que eso está en memoria caché y por lo tanto el acceso a eso es veloz. Claro, si es que se nos acaba lo que tenemos a mano y tenemos que ir a buscar otro, ahí tendremos que esperar el equivalente de ejecutar un par de centenares de instrucciones. Y por lo tanto, esa clase de cosas, digamos, cómo están organizados los datos, cómo está organizado el acceso a los datos en memoria, cómo están organizadas las instrucciones del programa en memoria y toda esa clase de cosas eh, afectan el tiempo de ejecución del programa y lo afectan de forma sustancial. También en computadores actuales ustedes se van a encontrar con que están siendo administrados por un sistema operativo que entrelaza el funcionamiento de varios programas.
sea, puede ser que su programa se ejecute por un periodo corto de tiempo y de allí el sistema operativo le quite el uso del procesador y ponga a ejecutar a otro. Y obviamente cuando ocurre eso, todo lo que nuestro programa haya guardado en memoria caché para uso futuro se pierde y no lo va a tener de vuelta a la próxima ronda. Y bueno, la otra cosa eh, que usted seguramente su computador tiene un procesador con varios núcleos, lo que significa que en el fondo tenemos varias CPU y todas esas varias CPU están conectadas a la misma memoria y están trabajando en tareas diferentes. Parte de la memoria caché de esos procesadores la comparten entre ellos y por lo tanto lo que está haciendo un procesador que tal vez ocupa mucha de la memoria caché en sus propias cosas puede afectar a lo que está ocurriendo con el proceso de ustedes. ¿Sí? Si está solo, si no hay más procesos, tiene toda esa memoria caché para su propia disposición. Si que hay muchos otros procesos, va a tener que competir por eso y por lo tanto se va a ver afectado. O sea, el tema es muchísimo más complejo de lo que parece a primera vista. ¿Sí? Bueno, todo eso, con todo eso tenemos bastante entretención por un buen rato. Para situaciones extremadamente críticas, tiene sentido llegar a este nivel de detalle del análisis del programa, de llegar al nivel de contabilizar cuántas de cada instrucciones de nuestras máquinas se ejecutan, eh, tal vez simplemente quedar en el nivel de ver cuántas veces se ejecuta cada una de las líneas de nuestro programa fuente. Pero eso en general no tiene sentido hacerlo, salvo en situaciones extremadamente críticas. Piensen simplemente lo siguiente, ¿cuánto cuesta aproximadamente un PC más o menos decente hoy día? Eh, ¿Cuánto cuesta un ingeniero? ¿Sí? Piensen en ingeniero, qué sé yo, digamos, en términos redondos, gana 1 millón de pesos, digamos que mensual, digamos que un computador también, PC más o menos grande, digamos, cuesta como 1 millón de pesos también, para redondear números simplemente. El ingeniero que se lleva 1 millón de pesos para la casa, para la empresa que lo contrata, en términos gruesos, digamos, podríamos decir que le cuesta más o menos el doble, porque tiene que pagar además el espacio donde está, donde tiene la oficina, y qué sé yo, toda esa clase de cosas y todos esos costos suman también. O sea, a mí un ingeniero, en el mes de un ingeniero me cuesta como 2 millones de pesos como empresa, un computador me cuesta 1 millón. Por lo tanto, para mí como empresa me sale lo mismo comprar un computador adicional que gastar 2 semanas de trabajo del ingeniero. Y hacer esta clase de análisis detallado, como ustedes ven, va a tomar, bueno, supongamos que analizar un programa con ese nivel de detalle, hasta los últimos detalles, le toma 1 semana al ingeniero, ¿sí? Tendría que ejecutarse muchísimas veces diarias, probablemente sobre muchísimos computadores para que eso empiece a valer la pena, ¿sí? Así que eso en general no es aplicable, ¿sí? Y por lo tanto nos vamos a conformar en general con medidas mucho más gruesas, mucho más burdas del rendimiento, pero que se pueden obtener en forma mucho más rápida, mucho más fácil. Las mismas técnicas que se usan para obtener esas medidas bastante groseras de rendimiento se pueden obviamente refinar y aplicar, o sea, se pueden aplicar y se pueden refinar un poco para
llegar al nivel de detalle que estamos indicando acá, pero como les digo, en general no es necesario y por lo tanto no nos vamos a meter en ese detalle. Lo único que les quiero dejar como comentario, digamos, de este tema es que hay situaciones en las cuales esta clase de nivel de detalle es necesario, es relevante y en ese caso hay que recurrir a técnicas más detalladas. Por ejemplo, recuerdo largas discusiones, digamos, en la lista de discusión del núcleo de Linux acerca de cuál sería la mejor manera a nivel de instrucciones de máquina para efectuar ciertas operaciones críticas en el núcleo. ¿Sí? Estábamos hablando de un montón de gente extremadamente calificada, discutiendo durante varios días, digamos, qué alternativa conviene más para una colección de una media docena de instrucciones. ¿Sí? Sí, valía la pena. Son situaciones que se ejecutan decenas de veces por, decenas o cientos de veces por segundo en cada uno de quién sabe cuántos millones de computadores que están corriendo Linux hoy día. Pero eso no es el caso normal. Bueno, en general, para tener alguna idea aproximada del rendimiento de un programa, de un algoritmo, basta con fijarse en algunas operaciones clave, que sean operaciones que se ejecutan con frecuencia, o sea, son de alguna manera parte del corazón del algoritmo, que son de un costo significativo y típicamente que las demás operaciones son de importancia menor y que se ejecutan a lo más, digamos, en número de veces proporcional a las anteriores. ¿Sí? Es frecuente que uno pueda contar cuántas operaciones de interés, las operaciones clave, se ejecutan en el algoritmo al resolver un problema, basándose solamente en una descripción bastante somera, bastante por encima del algoritmo del caso. Y eso nos permite entonces obtener una primera aproximación al rendimiento del algoritmo, incluso sin llegar a detallarlo completamente. Y eso obviamente es interesante, porque de esa manera yo puedo decir, mire, estamos hablando de un algoritmo que hace más o menos, que funciona más o menos de esta manera, y en base a esa descripción ya, identificando algunas operaciones que vamos a considerar clave en la operación del algoritmo, podemos llegar a determinar cuánto en términos gruesos nuestro algoritmo se demora. Y podemos entonces comparar algoritmos basándonos en descripciones bastante generales. Claro que con eso vamos a obtener alguna clase de estimación del tipo teta de algo, ¿sí? O sea, básicamente nos va a decir, mire, nuestro algoritmo hace, qué sé yo, si el tamaño del problema es n, hace un número de operaciones clave que es 5 veces n, por decir algo. Como estamos suponiendo que el resto de las operaciones se efectúan a lo más, lo más proporcional al número de operaciones clave, tenemos entonces que nuestro algoritmo se va a demorar algo así como teta mayúscula de n.
O sea, tenemos una idea de cuánto se demora nuestro algoritmo dentro de alguna clase de factor más o menos constante. Esto suele ser suficiente para comparar algoritmos, pero hay que tener cuidado, los mismos cuidados con que nosotros siempre hablamos de eh, comparar estimaciones asintóticas. ¿Okay? La comparación va a ser válida para instancias grandes. ¿Qué es lo que significa instancia grande? Bueno, eso es otro tema. ¿Sí? Lo que nos dice, qué sé yo, si tengo dos funciones, una que es eh, teta de n log n y la otra es teta de n cuadrado, yo sé que si el n es lo suficientemente grande, el n log n gana. ¿Sí? El problema es qué tan grande tiene que ser el n. El teta precisamente, convenientemente, oculta factores constantes. Si tengo una función que es 1000 n log n y otra función que es 0,1 n cuadrado, puede perfectamente ser que para los valores de interés de n, valores pequeños tal vez, el algoritmo O de n cuadrado sale ganando, es más rápido. ¿Sí? El que es más rápido en términos de la estimación asintótica es más rápido para n suficientemente grande, pero nadie dice cuánto es ese n. Los factores constantes pueden ser gigantes, o ser la diferencia entre los factores constantes que estamos ocultando con nuestra notación pueden ser inmensos y por lo tanto no es tan claro quién gana cuándo. ¿Sí? Y el otro tema es que es raro encontrarse con algún algoritmo cuyo tiempo de ejecución dependa únicamente del tamaño de la instancia. Si ustedes consideran, por ejemplo, ustedes probablemente en la estructura de datos discutieron algunos métodos de ordenamiento. Si ustedes comparan, o sea, si ustedes toman, por ejemplo, algún método de ordenamiento preferido de ustedes y lo ejecutan, llamémoslo a mano, con algunos casos de prueba para ver cómo funciona, o tal vez lo hicieron, se van a dar cuenta de que eh, lo más probable, salvo casos muy raros de algoritmos, digamos, el tiempo que se demore en el algoritmo en hacer su pega va a depender de en qué orden vienen los elementos. Posiblemente si los elementos ya vienen ordenados, el algoritmo simplemente revisa el cuento una vez y decreta que está todo ordenado y se acabó el cuento, o sea, no se demora nada. Si es que vienen en algún otro orden, es posible que su algoritmo tenga que trabajar montones y se demore muchísimo más. ¿Sí? En vista de eso también, entonces, hay que ver en qué nos vamos a fijar. Hay veces en las cuales lo único que podemos hacer es dar alguna cuota superior para el peor caso, o uno mayúsculo, no un teta. ¿Sí? Hay algoritmos para los cuales en realidad no hay un teta tiempo de ejecución que dependa de n. O sea, por ejemplo, el método de ordenamiento, el método de la burbuja para ordenar elementos, para ordenar arreglos. En el mejor caso toma tiempo O de n, si n es el número de elementos del arreglo. En el peor, o sea, toma un tiempo proporcional a n, si n es el tamaño del arreglo. En el peor caso toma tiempo proporcional a n cuadrado. ¿Sí? Y no hay manera de meter esos dos casos, esas dos situaciones extremas en el caso, dentro de un teta único. ¿Sí? Por lo tanto, en ese caso vamos a poder solamente dar una cota, posiblemente vamos a poder dar solamente una cota superior, al peor caso. Ya que estamos en eso, nosotros podemos interesarnos en cuál es el mejor caso del algoritmo para gente optimista
podemos fijarnos en cuál es el peor caso, gente pesimista, o para tener alguna cuota eh, dura, digámoslo así, peor que esto no puede ser la cosa, ¿sí? Podemos pensar en ver de obtener alguna clase de promedio, cuánto se va a demorar este cuento en promedio, ¿sí? Si es que lo que vamos a hacer va a ser ejecutar el algoritmo un montón de veces, en una de esas más nos interesa cuánto se va a demorar en promedio que cuánto se demora en el peor caso, ¿sí? Pero el dar promedio puede ser bastante delicado, o sea, si nosotros llegamos a la conclusión de que nuestro lindo algoritmo en promedio se demora X cantidad de tiempo, eh, o queremos llegar a esa cosa, para poder llegar a un promedio que sea relevante para la aplicación que tenemos entre manos, tendríamos que promediar sobre los casos que ocurren en esa aplicación. Y lo más probable es que eso no tengamos ni la más vaga sospecha de cuáles sean los casos relevantes para nuestra aplicación. Y en caso de saberlo, digamos, el calcular cuánto se demora nuestro algoritmo para cada uno de esos casos y promediar es un lío tremendo, ¿sí? O sea, ahí probablemente lo único que podemos hacer sea obtener alguna clase de aproximación, de usar algún modelo aproximado de cuál es el comportamiento de nuestro algoritmo. El otro tema es cotas, particularmente cotas inferiores. Si es que nosotros logramos demostrar que para resolver un cierto problema no se puede hacer mejor que una cierta cota, esa cota nos da una idea de qué tanto espacio de mejora hay en los algoritmos que tenemos. En el caso ideal, la cota teórica y el rendimiento de algún algoritmo coinciden. O sea, por ejemplo, vamos a discutir esa clase de cosas un poco más adelante. Eh, Ordenar arreglos, se puede demostrar que si vamos a utilizar solamente comparaciones entre elementos que me dicen este es menor o igual o mayor que este otro, no se puede hacer en menos de o de n logaritmo de n comparaciones, ¿sí? Y conocemos algoritmos que toman O de n logaritmo de n comparaciones para ordenar arreglos. Y en ese sentido podemos quedarnos tranquilos en el sentido de que nuestros algoritmos en realidad son los mejores posibles, al menos dentro de un factor constante, y estamos. La tarea que nos queda entonces es tratar de reducir ese factor constante, pero no es mucho lo que podemos ganar con eso. En general no va a ser tan simple. Por un lado estamos buscando mejores algoritmos y cada vez que encontramos un algoritmo estamos básicamente diciendo, oye, esto podemos hacerlo en tiempo tanto. Por el otro lado, estamos buscando cotas más ajustadas, cotas mayores. O sea, por ejemplo, si queremos ordenar n elementos, está claro de que vamos a tener que hacer al menos n comparaciones, porque si no hago, bueno, en realidad n menos 1 comparaciones, porque si no, no tengo cómo darme cuenta siquiera que los datos ya están ordenados, ¿sí? O sea, con eso tengo una cota. El punto es que me gustaría obtener una cota más ajustada, porque eso obviamente es bastante poco realista, o sea, no captura realmente la cantidad de trabajo que hay que hacer, ¿sí? O sea, por un lado, estamos buscando algoritmos que nos permitan resolver el problema con menos consumo de recursos, por el otro lado, estamos viendo de mejorar las cotas, hacerlas más ajustadas a la realidad, lo cual generalmente significa subirlas, ¿sí?
O sea, estamos tratando en general de acortar la brecha, ya sea mejor algoritmo, ya sea mejor cota. Veamos el tema de cotas para el caso de ordenamiento. Tomemos el ejemplo de ordenar un arreglo de n elementos, que para simplificarnos la existencia supongamos que son todos distintos. Eso de alguna manera complica la tarea porque vamos a tener que realmente encontrar la posición en el resultado para cada uno de los elementos y no tenemos mucha posibilidad, digamos, de jugar para los lados. Las operaciones que vamos a permitir, que vamos a tomar como base para nuestro análisis, son comparar dos elementos y mover elementos según el resultado de la comparación. O sea, compare los elementos A y B. Si A es menor que B, haga una cosa, posiblemente intercambie A con B, por ejemplo. Si resulta que A es mayor que B, haga otra, tal vez déjelo tal cual. El caso de A igual a B, obviamente lo estamos dejando fuera porque estamos diciendo que todos los elementos son diferentes. Tiene sentido en esa clase de cosas. Recuerden, por ejemplo, los métodos de ordenamiento que ustedes vieron en la estructura de datos. Tomar como operación clave la comparación entre dos elementos. Se mueve un elemento o no se mueve dependiendo del resultado de una comparación. Habrán algunas operaciones más, como por ejemplo algún ciclo for por ahí que va avanzando a través del arreglo, que en el fondo cada vez que hagamos una de esas operaciones de avanzar al siguiente elemento, bueno, eso es para comparar ese elemento con otro, ¿sí? O sea, la cantidad de esas otras operaciones, las operaciones de mover elementos y las operaciones auxiliares como control del ciclo y qué sé yo, van a ser aproximadamente en un número, o sea, van a estar acotados más que aproximadamente por un, por, van a estar acotadas por proporcionalmente, digamos, al número de comparaciones, ¿sí? Bueno, como decíamos, una cuota obvia es que es imposible ordenar con menos de, en realidad, n-1 comparaciones. Si se ejecutan menos, hay al menos un elemento que no se compara nunca con ningún otro, y ese podría ser el menor o el mayor de todos, y por lo tanto no estamos en condiciones de ubicarlo donde corresponde, y por lo tanto nuestro método de ordenamiento no funciona, ¿sí? Una cota más ajustada resulta de considerar que el ordenamiento, a través de las comparaciones que hace, debe clasificar n factorial permutaciones, ¿sí? Y cada una de las comparaciones que hagamos básicamente va a dividir la situación en dos casos. El caso en el cual los par de elementos que estoy comparando, el primero resulta menor que el segundo, y el caso en que resulta mayor, ¿sí? Estamos básicamente con cada comparación, estamos dividiendo el grupo de permutaciones que son compatibles con lo que hemos visto hasta el momento en dos mitades. El caso en que A es menor que B, el caso en que A es mayor que B, y eso en el fondo es un árbol binario. Las posibles permutaciones al final van a ser las hojas de ese árbol binario. Y ese árbol binario, un árbol binario de altura h, tiene a lo más 2 a la h hojas. O sea, como nuestro árbol binario va a tener que tener n factorial hojas, tiene altura, que la altura es el número de comparaciones a lo largo de una rama del árbol que nos lleva finalmente a decir, oiga, la permutación que teníamos, que tenemos entre manos es esta, tiene que ser logaritmo en base 2 de n factorial y logaritmo en base 2 de n factorial. En el fondo, si ustedes se fijan, si ustedes lo piensan un poco, es
la suma de logaritmo de 1, logaritmo en base 2 de 1, más logaritmo en base 2 de 2, y así sucesivamente hasta el logaritmo en base 2 de n, y en realidad se puede demostrar que eso es teta n log n, ¿sí? O sea, tenemos entonces, partimos con una cuota bastante elemental, n, y obtuvimos una cuota más, más alta, n log n. Por el otro lado, conocemos métodos de ordenamiento que ejecutan teta n log n comparaciones. Si ustedes probablemente vieron, y si no, podemos repetirlo por acá, el análisis correspondiente del algoritmo Heapsort. Heapsort garantiza ordenar los elementos de un arreglo en número constante veces n logaritmo de n comparaciones. Y en ese sentido, nuestros algoritmos de ordenamiento son óptimos dentro de un factor constante, claro, ¿sí? Y ahí entonces está el punto de que podemos buscar otros algoritmos que tengan el mismo tipo de comportamiento, pero tengan un factor de proporcionalidad menor. Podemos jugar con cómo programamos nuestros algoritmos para hacerlos más rápidos, etcétera, ¿sí? En otras situaciones no vamos a ser tan suertudos, vamos a tener alguna cosa que dice, mire, esto se puede hacer se requieren a lo menos O de n operaciones y nuestro mejor algoritmo toma O de n cubo. Y la otra cosa que nos indica lo anterior también es que si nosotros queremos mejorar eso, o sea, obtener un algoritmo de ordenamiento que tome menos de n logaritmo de n, en este caso particular, vamos a tener que abandonar ese modelo. Vamos a tener que utilizar alguna técnica de ordenamiento que no use solamente comparaciones, sino que use algún otro tipo de operación como base. Por lo demás, hay algoritmos de ordenamiento que toman menos tiempo que O de n log n, pero como está claro de lo anterior, digamos, no se basan precisamente en comparar elementos, sino que son otra operación. Ya. El otro punto es analizar un algoritmo. Vamos a analizar primeramente el algoritmo obvio para obtener el máximo de elemento de un arreglo, ¿sí? De n elementos. Vamos a suponer que tenemos un arreglo de double, simplemente para distinguirlo de otras variables que entran en otras variables de otros tipos que entran en nuestro programa, y cuyo tamaño es una constante entera n. Lo que hacemos es tomar una variable max. A max le asignamos el elemento 0 del arreglo y revisamos de 1 hasta n y vamos viendo si el a sub i es mayor que max, y si es que es así, el máximo que hemos visto en el fondo es a sub i, y finalmente retornamos el valor máximo que hemos encontrado de esa manera. Este algoritmo es bastante obvio, como ustedes podrán ver. Es razonable, si se fijan en este algoritmo, cada vez que hacemos una comparación, por cada comparación que hacemos, estamos haciendo alguna clase de trabajo burocrático en el for, estamos avanzando al elemento siguiente, tenemos que traer el valor de a sub i para poder compararlo con max, qué sé yo, y ocasionalmente, no siempre, estamos cambiando el valor de max, ¿sí?
Por lo tanto, las otras operaciones que hay, la burocracia involucrada en el for, la cantidad de trabajo que se requiere para traer el A sub i y el max para poder efectuar la comparación, y esta operación de acá que se ejecuta a veces, pero al menos a lo más el número de veces que se hacen comparaciones, está claro de que tiene sentido utilizar las comparaciones acá como operación clave, ¿sí? Hay otras operaciones más que son todas las operaciones que tienen que ver con el mismo hecho de llamar a esta función, retornar de ella, armar sea lo que se requiere para entregar como resultado de la función, que en el fondo, y bueno, esta asignación de acá, que se ejecutan un número fijo de veces y por lo tanto dentro de lo que es una estimación asintótica, en realidad podemos simplemente meternosla al bolsillo, absorberla dentro del o el teta que corresponde. Es claro que el número de comparaciones en este hermoso algoritmo es n-1, independiente de los datos de entrada. O sea, si los datos de entrada vienen ordenados de menor a mayor, de mayor a menor o qué sé yo, da exactamente lo mismo. Siempre vamos a estar haciendo n-1 comparaciones. Y es también fácil de ver que es óptimo si se hacen menos comparaciones. Hay al menos un elemento que nunca se ha comparado con ningún otro. O sea, nunca entró en una comparación. Y por lo tanto, no podemos saber si es que ese elemento es o no el máximo y no podemos haber resuelto el problema de forma exacta, ¿sí? De forma correcta, perdón. Y por lo tanto, no podemos hacerlo con menos de n-1 comparaciones. Cada comparación entre dos elementos da un ganador y un perdedor. Básicamente, esta es otra manera de verlo. Para hallar el máximo, tenemos que identificar n-1 perdedores, n-1 que perdieron, digamos, con respecto al ganador. Y por lo tanto, está claro que no pueden ser menos de n-1 comparaciones. Esto de analizar el tema con ganadores y perdedores va a resultar importante en algún análisis que vamos a hacer un poco más adelante. Otro tema de interés es el número máximo de asignaciones a la variable max. O sea, en el fondo, ¿cuántas veces se ejecuta esta instrucción de acá? Y esta medida obviamente va a depender de los datos de entrada, ¿sí? Si que los datos vienen ordenados de menor a mayor, voy a asignarle a max exactamente n veces. Voy a decir primero max es a sub 0, comparo con el a sub 1, ups, no es mayor, tengo que corregir. Max ahora es a sub 1, comparo con el a sub 2, ups, a sub 2 es mayor, por lo tanto tengo que volver a asignar a max y así sucesivamente. En este caso voy a terminar asignando exactamente n veces. Por el otro lado, si que los datos vienen ordenados de mayor a menor, voy a asignar a max a sub 0 y todas las otras comparaciones que haga va a resultar siempre que, como en el fondo el a sub 0 era el mayor de todos, voy a siempre estar encontrando que el valor actual de max en realidad es mayor que el a sub i y por lo tanto no se asigna, ¿sí? O sea, tenemos ahí los extremos de número de veces que se asigna a max. El mínimo es una vez, el máximo es n veces. En realidad, el mínimo de asignaciones va a ocurrir siempre que el máximo de todos los elementos sea el primero. En ese caso, da lo mismo como en qué orden vengan los demás, ¿cierto? Bien. Tratemos de acotar un poco más este cuento.
si consideramos el elemento A sub i, se asigna a max exactamente si este es el elemento máximo entre A sub 0, bla, 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 hasta A sub i. ¿Sí? Si queremos tener alguna medida del número promedio de asignaciones a max, vamos a tener que decir, bueno, cómo vienen, con qué frecuencia en el fondo aparecen las distintas permutaciones posibles de los datos de entrada, porque claramente el número de asignaciones que se hagan a la variable max va a depender de la permutación en la que vengan los datos de entrada. Como ya habíamos visto, si vienen ordenados de menor a mayor, estamos haciendo el máximo número posible de asignaciones. Si es que el orden es tal que el máximo aparece en la primera posición, cualquiera de las permutaciones en donde el máximo aparece en la primera posición, nos va a dar el mínimo de número de asignaciones, una sola. Bueno, ¿cómo vienen ordenados los datos en el fondo? Esa es la pregunta. Lo que podemos hacer, salvo que tengamos alguna información adicional al respecto, es simplemente ver de armar algún modelo que sea lo suficientemente simple como para poder analizar el asunto en forma exacta. ¿Sí? Un modelo simple, que no es para nada realista para esta clase de situaciones, es suponer que todos los elementos son diferentes. Eso en algunos casos se da, pero no siempre es así. Y que las n factorial permutaciones de los datos son todas igualmente probables. Eso en general es totalmente, o sea, eso en general es bastante poco creíble, digamos. La mayor parte de las veces en las cuales uno está manipulando datos, uno se encuentra con que esos datos ya tienen algún orden relativamente fuerte, digamos así. ¿Sí? Es bastante común encontrarse con datos más o menos ordenados. ¿Sí? Pero supongamos, para evitarnos líos, que todas las permutaciones de los datos de entrada son igualmente probables, porque eso no es totalmente desquiciado y es una idea lo suficientemente sencilla como para que permita analizar el cuento con cierta facilidad. Bueno, ya habíamos visto en nuestro modelo los elementos están ordenados al azar. En particular, si que tus elementos realmente están ordenados completamente al azar, quiere decir que están ordenados completamente al azar los primeros i elementos. ¿Sí? Y esto es importante, esto nos simplifica enormemente el trabajo. Entonces, la probabilidad de que el elemento a sub i sea el mayor hasta ese punto es 1 en i más 1. Ojo, estamos contabilizando desde el elemento 0 del arreglo. O sea, cuando estamos hablando del elemento i, estamos hablando de los elementos 0 hasta i, que son en total i menos 1. Perdón, i más 1. Y que el máximo elemento de esos i más 1 elementos sea exactamente el elemento i, es 1 en i más 1, porque es 1 cualquiera, digamos. La probabilidad de que esté ahí en esa posición es 1 en i más 1. Entonces, sumando el número promedio de asignaciones, al que vamos a llamar S, cumple con que el número promedio de asignaciones es el promedio, es esta suma de acá. O sea, si es que el elemento
Básicamente, esto aquí es la probabilidad de que el elemento I sea el máximo de todos y por lo tanto se corta ahí las asignaciones, digamos, perdón, y por tanto haya que hacer la asignación del caso. Esta suma de aquí, cambiando los índices de la suma, se me transforma en esta suma de acá. Y esa suma la conocemos, son los números armónicos, h sub n. ¿Sí? Y nuestra tarea entonces es lograr obtener una estimación de los h sub n. Los h sub n, eso se puede demostrar, no creo que venga mucho el caso hacer ese cuento acá, digamos. Se puede demostrar que h sub n lo podemos acotar asintóticamente como logaritmo natural de n más la constante gamma de Euler más 1 partido por 2n más o de n a la menos 2. ¿Sí? O sea, sorprendentemente, si uno mira el programa ese, y ese fue por lo demás mi primera intuición al respecto, uno pensaría que esa asignación a Max se ejecuta aproximadamente la mitad de las veces. La mitad de las veces resulta que es mayor, la mitad de las veces que no, y por lo tanto la mitad de las veces asignamos a Max y uno piensa entonces que el número promedio de asignaciones a Max debería ser algo así como n medios. Y resulta que eso es flagrantemente falso. ¿Sí? El número promedio de asignaciones a Max es algo así como el logaritmo natural de n. O sea, antes de que siempre se me olvidan estos números. O sea, si lo que estamos haciendo es ubicar el máximo entre 1.000.000 de elementos, mi intuición me decía que se iban a hacer unas 500.000 asignaciones, pero resulta que el logaritmo natural de 1.000.000 es algo así como 13, más la constante de Euler, estamos hablando de algo así como en promedio 14 asignaciones. ¿Sí? Esta cosa tonta. ¿Qué es lo que estamos sacando de esto en limpio? Es primeramente que esta clase de análisis se puede hacer. En algunos casos, si tenemos suerte, en casos simples, se pueden hacer el análisis en forma relativamente sencilla. Si no es tan simple el asunto, en una de esas tienen la suerte que alguien ya se haya dado el trabajo de hacerlo y pueden recurrir a la literatura al respecto. Hay mucha literatura sobre esta clase de temas. ¿Sí? Y esa es una cosa. Y la otra cosa, que en realidad es una demostración de un fenómeno bien conocido por lo demás, aunque muy poco apreciado, es que nosotros a la hora de estimar a ojo, digamos, el rendimiento de algunas cosas de los programas que nosotros escribimos, somos en general pésimos. Como les decía, mi primer instinto era n medios, o sea, 500.000.
Un análisis más detallado dice que en realidad debe ser como 14. Andaba bien perdido. O sea, a la hora de realmente querer analizar algoritmos de rendimientos. Estamos re bien. Rendimiento de algoritmos, analice antes de decidir y si es que quiere analizar el rendimiento de un programa, mida antes de tomar decisiones. Hay algunas historias bastante jocosas respecto de el rendimiento de programas. En realidad, bueno, déjenme contarles ese par de anécdotas porque nos queda relativamente poco tiempo y dejamos el análisis más detallado, un par de otras cosas para la próxima clase. Cuenta los pelambres que en aquellos antiguos tiempos en los cuales AT&T era un monopolio y eran los dueños y únicos usuarios del sistema operativo Unix, un personaje estaba a cargo del compilador Fortran y en aquellas épocas previas a Internet en el fondo, o Internet muy temprano, como todos los usuarios de esta cosa del compilador Fortran eran usuarios internos a AT&T, el cuento era para manejar errores, digamos, tenía una política bastante sencilla. Señor, usted es encargado del compilador Fortran. Cada vez que el compilador Fortran se caiga por alguna razón, un compilador no iba a caerse, ¿cierto? Automáticamente se le mandan los detalles a usted por correo electrónico y parte de sus tareas es, en el fondo, revisar esos reportes. Bueno, nuestro héroe, cuando estaba revisando el compilador del caso, se encontró con que había una rutina dentro del compilador que él estimaba que iba a ser ejecutada aproximadamente la mitad de las veces que se compilara algún programa, y esa rutina era una cosa bastante complicada y claramente iba a tomar muchísimo tiempo en ejecutarse. Por lo tanto, nuestro amigo dedicó una semana de duro trabajo a hacer más eficiente esa rutina. El resultado funcionaba bien, daba rendimiento aceptable, así que fue liberado para ser usado en producción. Pasaron unos 2 años y cierta mañana nuestro amigo, al llegar a su oficina, se encontró con que le había llegado un correo indicando que el compilador Fortran se había caído. Y revisando el reporte, el compilador se había caído en aquella rutina que tan cuidadosamente había pichicateado 2 años atrás. Revisando la caída que había ocurrido ahí, se dio cuenta de que la rutina, como él la había programado, estaba mal, iba a fallar cada vez que la llamaran. Estimativamente, el compilador Fortran había sido ejecutado unas 200 a 300 mil veces en el intertanto, en esos 2 años, y era la primera vez que se caía. ¿Sí? O sea, antes de ponerse a meter mano al código, vea si es que realmente es relevante. Esas semanas de trabajo para mejorar, entre comillas, esa rutina fue trabajo perfectamente perdido porque esa rutina casi nunca se llamaba. Otro caso también jocoso fue el caso de que ocurrió con el sistema operativo BM de IBM, que fue desarrollado en Inglaterra, en realidad en el Reino Unido, y la gente de IBM en sus operaciones internas comunes, digamos, usan, entre otras cosas, algunos usaban en aquella época algunas máquinas especialmente instrumentadas, que en realidad hacían su trabajo en forma normal, pero además iban dejando un registro detallado de cada una de las operaciones que iba ejecutando el computador.
Resulta que los procesadores de esas máquinas son lo que se llaman procesadores microprogramados, perdón, lo que significa que usted en esos programadores, en esos computadores se podía instalar lo que se conocía como una CIS, que básicamente es instrucciones especiales, o entre comillas, instrucciones especiales, eh, dentro del computador, de manera que si se intenta ejecutar una cierta secuencia de instrucciones, esa secuencia de instrucciones, en vez de ejecutarse como tal, se ejecutan en forma especial, esperando obviamente que esa manera especial de ejecutar esas instrucciones sea más rápida. Bueno, los ingenieros a cargo del sistema tomaron un día la secuencia de instrucciones, el registro, digamos, de instrucciones que iba ejecutando el computador ese en trabajo común y corriente del día a día en IBM, y analizándolas encontraron que había una secuencia de unas 5 o 6 instrucciones que se ejecutaban una parte, una fracción bastante importante del tiempo. Y dicho y hecho, implementaron una CIS para esa secuencia de instrucciones de manera de acelerarla. Y instalaron eso y lo echaron a correr nuevamente en su máquina de prueba, esperando obviamente obtener como resultado mejor rendimiento. Cuando volvieron a revisar los registros de ejecución de esa máquina, se encontraron con sorpresa de que esas instrucciones que habían logrado acelerar ahora se estaban ejecutando más que antes. Y revisando qué es lo que estaba pasando, se dieron cuenta de que esas instrucciones eran las instrucciones que ejecutaba el sistema operativo cuando no tenía nada que hacer. O sea, lo que habían hecho era hacer que el sistema operativo hiciera nada, pero más rápido. ¿Sí? O sea, no basta con medir, también hay que tener cuidado y ver qué es lo que está midiendo uno. Otra historia es que un personaje se encontró alguna vez con John Bentley, que escribió un libro acerca de escribir programas eficientes, y que decía precisamente, mire, lo que usted tiene que hacer para mejorar el rendimiento del programa es medir dónde se está gastando el recurso que a usted le interesa. La mayor parte de los programas tienen una distribución muy desigual, por ejemplo, el tiempo de ejecución. Dicen por ahí que el 95% del tiempo de ejecución de un programa generalmente se lo llevan 5% de las instrucciones. Si ustedes logran disminuir el tiempo de ejecución de ese 5% de instrucciones a la mitad, obtuvieron una disminución del tiempo de ejecución del programa a la mitad o casi la mitad con relativamente poco trabajo. Si disminuyen el tiempo de ejecución del 95% restante a la mitad, básicamente lo que lograron fue disminuir el tiempo de ejecución en 2,5%, o sea, nada. O sea, hay que saber dónde meter mano. Bueno, el amigo se fue y midió el tiempo de ejecución de un programa que tenía, que lo usaba constantemente, y logró realmente disminuir con relativamente poco trabajo, una tarde de trabajo, logró disminuir su tiempo de ejecución casi a la mitad. Resulta que pasaron los años y volvió a hacer el mismo ejercicio. Y resulta que deshaciendo el cambio que había hecho antes, volvió a disminuir el tiempo de ejecución de ese programa a la mitad. ¿Qué había pasado? Entre medio habían pasado varios años, habían cambiado de máquina, estaban usando un compilador completamente distinto para compilar el programa, y más importante aún, la forma en que se estaba usando el programa ese era básicamente un lenguaje de programación, AWK, también había cambiado bastante. O sea,
las nuevas formas de usar el programa hacían que el cambio que había sido una mejora originalmente, ahora empeoraba las cosas. Y, o sea, entre el cambio de la manera que se usaba el programa, cambio de la máquina, cambio del compilador, hizo que lo que había sido una mejora ahora era empeoraba las cosas y por lo tanto valía la pena deshacer el cambio. ¿Sí? Esto es bastante más complicado de lo que parece y por eso les digo, por favor, a la hora de querer meter mano, piensen primero, midan y vean si que realmente vale la pena. Su tiempo como programadores, como ingenieros, es mucho más valioso que el tiempo del computador, salvo situaciones extremas. Su tiempo como desarrolladores, como ingenieros, se va a ir en temas tales como, si es que, o sea, partamos de otra manera. Su tiempo está, gastar su tiempo en escribir un programa más eficiente, entre comillas, que generalmente resulta ser un programa más complicado, más difícil de entender, más difícil de corregir, porque es más difícil de entender y también es más difícil de escribir. El costo de eso, salvo situaciones relativamente raras, digamos, no lo vale. Quédense con la solución más simple que funciona. No busquen la quinta pata al gato. Y la otra cosa, volviendo un poco atrás a lo que ya había comentado antes, a la hora de querer escribir programas extremadamente eficientes, no, eh, no metan mano al código fuente, salvo que tengan evidencia de que eso realmente significa una mejora. Muchas de las cosas que a uno se le ocurren de cómo mejorar las cosas, por ejemplo, decir, oiga, ¿para qué voy a definir 3 variables si me las puedo arreglar con una sola y utilizar la misma variable para varias cosas? De esa manera ahorro. Si es que esa realmente es la situación, un compilador competente hoy día va a hacer esa pega por ustedes, ¿sí? Y el resultado de escribirlo ustedes, digamos, usar una misma variable para 3 cosas distintas, va a ser simplemente que van a tener un programa que la pobre víctima que tenga que leer ese programa 6 meses después para corregir algún problema, se va a ver en problemas porque no tiene idea de qué diantres es esta variable X que aparece por todos lados para lo que parecen ser cosas completamente distintas. ¿Sí? Y la parte triste del cuento, realmente la parte más triste del cuento, es precisamente que esa pobre víctima a la que le toca la tarea de entender por qué diantres este programa está haciendo puras idioteces solamente, son ustedes mismos. O sea, ustedes trabajaron para escribir el programa usando una variable en vez de 3, en aras del mejorar el rendimiento, lo que les significó trabajo inicialmente, y les va a significar probablemente una cantidad enorme de dolores de cabeza en 6 meses más cuando traten de corregir el programa y para simplemente para empeorar las cosas todavía, resulta que si ustedes hubiesen usado 3 variables separadas, el compilador hubiese probablemente generado exactamente el mismo código que con una sola. ¿Sí? Antes de hacer esa clase de cosas, verifiquen que su compilador realmente es demasiado tonto para, o sea, la modificación que ustedes pretenden hacer realmente está más allá de lo que su compilador es capaz de hacer por su cuenta. Los compiladores actuales, un buen compilador actual de un lenguaje razonablemente usado, como C, C++ o qué sé yo, en general es lo suficientemente astuto como para hacer un montón de modificaciones que a uno se le ocurren, digamos, para mejorar el código por su cuenta. Ya, quedamos hasta acá por hoy día.
Me pasé un poco de la hora, lo siento. Nos vemos el jueves y ahí continuamos con esto. Por favor, échenle una mirada a esta transparencia, lo que viene a continuación, ¿sí? Y nos vemos. Profe, Sí, una consulta. Eh, ¿Cabe la posibilidad de que se pueda correr el certamen del 15 para el 29? Considerando que no hemos tenido ninguna ayuda en ti hasta el momento. si es que no hay, eh, a ver, propóngalo en el foro, digamos, del ramo y si es que no hay desacuerdo, lo cambiamos, ¿te Ya, parece? profe. Ujú. Profe, Ah, la materia para la tarea 2, ¿cuál es la que estamos viendo ahora? sí, lo que estamos viendo ahora, probablemente voy a tener que correr la tarea, ¿ya? Ya, ya, profe. Cuídese que Chao, esté chao. bien. Chau, chau.